Voy a grabar la sesión, muchachos, si ustedes me lo permiten, para que aquellos que quieran volver a ver la clase, escríbanme y les puedo mandar un link lo voy a subir a Drive y les mando el link para que si quieren bajar la clase. No, no es necesario que lo hagan, pero los que lo quieran hacer, estoy grabando la clase. Sí, estoy grabando. Ok. Entonces, esta clase, como se les cambié de jueves a viernes y como ya es viernes y venimos arrastrando ya la toalla, vamos a hacer algo divertido. Vamos a practicar el for y el if. Vamos a practicar indexar y vamos a conocer unas funciones que son bastante divertidas. Y no es gratis. Practicar los for y el if es sumamente útil. Y vamos a practicar indexar. Recuerden que indexar es obtener elementos de una matriz o asignar elementos a una matriz o a un vector. Si se acuerdan de cómo indexar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un vector de 2 4 6 8 98 está bien. Yo le puedo decir, dame el elemento número 4, el elemento número 5 vector, el elemento número 5 vector. Le- Vector, no, ok, no tiene 5 elementos, tiene 4 elementos, es 98. Y además de pedirle el elemento número 4, ¿cuál es el valor? Puedo asignar el valor del elemento número 4 y puedo decir que sea igual a -80. Esto es indexar un vector. Fíjense cómo antes era 98, ahora es 80. Entonces, los paréntesis nos sirven para obtener valores o para poner valores dentro de una matriz. Entonces, vamos a usar eso. ¿Se acuerdan del for? Carlos les explicó el for, el if, y no me acuerdo si el while también. El while me parece que no. Pero el for y el if se llaman elementos, se llaman comandos de control de flujo. Es decir, nos dicen un script por dónde va a ir, cuáles comandos se van a ejecutar, cuántas veces se van a ejecutar y bajo qué condiciones se van a ejecutar. Ese es el control de flujo de un programa. Y se utiliza el for, el if, el while. Hay otros más que se llaman switch, ellos se llaman try catch, switch case. Hay otros controles de flujo más elaborados, pero los universales que existen en todos los lenguajes de programación es el for y el if. También el while existe en todos los lenguajes de programación, pero el while es un poco más complicado de utilizar y se utiliza con mucho menos frecuencia. Entonces vamos a practicar en esta clase el for y el if. Y para eso vamos a hacer un experimento divertidísimo, muchachos. Vamos a utilizar una serie de funciones. La función pausa ya la vimos, muchachos. Pongan en la ventana de comandos pausa y fíjense cómo aquí abajo, en la esquina inferior izquierda, si hago zoom, ustedes lo pueden ver, sí, ¿verdad? ¿Pueden ver el Sí, zoom sí se aquí? ve. ¿Sí se ve? Ok, entonces fíjense cómo dice pausado. MATLAB se encuentra pausado y dice, presiona cualquier tecla. Entonces, cuando presiona cualquier tecla, se termina la pausa. Entonces, la pausa, en cualquier momento, en cualquier segmento de código que pongamos, fíjense, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí la variable a, var a, es igual a 56. Lo voy a poner una pausa y lo voy a poner la variable b es igual a la variable a al cuadrado. Entonces, cuando ejecuto este código, por cierto, bueno, cuando ejecuto el código, pues ustedes pueden ver que, estoy en pausa. La pausa es un poco tricky porque a veces está en pausa y no nos damos cuenta. Tenemos que voltear la esquina inferior izquierda para saber que está en pausa nuestro programa. Y la manera de salir de una pausa sin continuar el programa es Control C. Control C es universal, detiene todo lo que esté ejecutándose. Entonces, fíjense, voy a ejecutar este programa. Estoy trabajando en el mismo archivo de la clase pasada, solo que el resto de la clase lo mandé abajo al inframundo y utilicé el comando return, que quiere decir que una vez que MATLAB llegue a la línea 57, ahí se va a detener, no va a ejecutar nada de lo que está abajo del comando return. Return quiere decir regresa el control a la ventana de comandos. Eso quiere decir return, regresa el control a la ventana de comandos. Entonces yo puse return aquí abajo para que no se ejecute la clase anterior, pero es el mismo archivo y estoy trabajando en el directorio donde sé que está ese archivo. ¿Cómo sé que está ahí? Porque le digo dir asterisco todos los archivos que empiecen con análisis de datos, dir asterisco análisis dir
¿cómo tengo que poner entre comillas? ¿Por qué a veces me sale dir asterisco, dir análisis asterisco? Ahí está. Análisis de datos 2024. Este archivo que en el cual estoy trabajando existe en el directorio en el que me encuentro. Bien, después de que nos aseguramos de eso, ejecutamos el archivo. Lo podemos ejecutar con F5 o lo podemos ejecutar con RON. Aquellos que tienen abierto su toolstrip, lo ejecutan aquí con RON, pero tienen que asegurarse de que aquí en editor tienen que asegurarse de salvar y ejecutar. Hay una función, hay un comando que es salvar y ejecutar. En mi caso es F5. Me parece que en las computadoras de Windows puede ser función F5 o F5 directo. Lo salva y lo ejecuta. Entonces, pero también puedo llamar desde la ventana de comandos el nombre del script. Entonces, análisis de datos experimentales 2024. Entonces, vean cómo en la ventana de comandos me despliega 56, llega al renglón 10 y se genera una pausa. El programa se detiene. ¿No? Por si queremos ver algún resultado, queremos ver una gráfica, queremos pausar por alguna razón. El programa, abajo a la izquierda, podemos ver que MATLAB está pausado. Y para quitar la pausa, cualquier tecla que presionemos, quita la pausa. Siempre y cuando fíjense el foco cómo cambia cuando doy clic, el foco está en la ventana de comandos. Cuando doy clic en el script, el foco está en el script. Entonces, para quitar una pausa, el foco tiene que estar en la ventana de comandos, ¿ok? En la ventana de comandos veo que está el foco ahí, porque lo veo como la línea esta azul que marca en dónde está el foco. El foco está en la ventana de comandos, le doy Enter y se ejecuta el resto del programa, que en este caso es 56 al cuadrado. Lo bonito de la pausa es que podemos no solo ponerlo de manera indefinida, sino que podemos hacer una pausa del tiempo que nosotros querramos. Podemos decirle, hazme una pausa de 2 segundos. Fíjense, al ejecutar este programa, está pausado 2 segundos y luego se despausa solito después de 2 segundos y continúa ejecutando el programa. Entonces, pausa nos sirve mucho para cuando tenemos una serie de for, por ejemplo. Es muy útil en el for poner una pausa para ver qué está sucediendo, qué valores obtienen las variables, en qué número de ciclo voy, quiero ver la gráfica de este ciclo. La pausa es un comando muy útil. Entonces voy a ponerle aquí que se pause 0.1 segundos para que no me interrumpa el flujo. Entonces aquí es una pausa de 100 milisegundos, ¿no? 0.1 segundos son 100 milisegundos. Pausa de 100 milisegundos. También otro comando que vamos a utilizar que es bastante divertido no es divertido, pero ya utilizamos el comando display, muchachos. Display despliega mensajes. Este es un mensaje. Y fíjense, display se puede poner muy elaborado. Se puede poner muy elaborado porque podemos mezclar. Fíjense, vamos a hacer valor de la variable, A. Y entonces le doy un espacio aquí, pongo 2 puntos, le doy un espacio y luego continúo porque estoy entre corchetes y le digo num to string. Num to string es un comando que convierte un número a una serie de caracteres. Y entonces, porque no podemos mezclar en una misma estructura, en una misma matriz, en un mismo arreglo, en una misma celda. No podemos mezclar letras y números. Entonces, quiero convertir lo que vale la variable A, que es un entero, es un número entero de doble precisión, de 1 por 1, es un escalar. Le digo, conviérteme el número a un carácter. Y entonces, fíjense, del comando display nos dice el valor de la variable A es 56. Entonces, el comando display es sumamente útil también. Lo vamos a utilizar en esta clase. Vamos a utilizar también el comando datetime. Datetime es divertidísimo. Datetime. F5. Fíjense, nos dice que es el 5 de abril del 2024. Son las 5:14 minutos y 57 segundos. Si lo vamos a pedir datetime, F5, pues ahora ya pasaron unos cuantos segundos y estamos en las 12:50. Estamos en las 17:15:09 del 5 de abril del 24. Entonces, datetime también es muy útil si ustedes quieren, ahorita lo vamos a usar. Si queremos salvar archivos y no planchar archivos anteriores, una manera inequívoca de hacerlo es agregar al nombre del archivo que vamos a guardar, agregarle la fecha y la hora. De esa manera nos aseguramos que nunca vamos a planchar
un archivo que ya existía. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, datetime es un comando también es muy útil. Y por supuesto el for el for y el if. Acuérdense que el for ejecuta tantas veces el comando que haya, tantas veces for define una variable que va a cambiar de valor dentro de los ciclos for. Por ejemplo, vamos a definir una variable que se llame ciclos. Ciclos puede ir del 1 al 10. Y entonces aquí nomás, aquí podemos ponerle display ciclos. Y entonces no tiene chiste, después de la fecha, que fue el último comando que le dimos, el for lo que hizo fue ejecutar 10 veces el comando display, y dentro del for, la variable ciclos que definimos inmediatamente del for va cambiando con cada vuelta. Le decimos vuelta, ¿no? Vuelta está más fácil de decir. Este ciclo es la palabra técnica. Este, loops le llaman en inglés, las vueltas que da. Y no tiene chiste, entonces cuenta del 1 al 10, termina, tarán, fin de la historia. También es importante saber que ciclos no tiene que ser una variable que se incremente de manera uniforme. De hecho, puede ser una variable que tome un valor, que tome valores cualquier valor que nosotros definamos, entonces menos 10, 11, 0, 0 puede estar repetido, 51. Entonces, muchachos, contéstenme entre la línea 20 y 24, ¿cuántos ciclos va a dar este for? Comprendido entre la línea 20 y 24. ¿Cuántos ciclos va a dar? ¿Cuántas vueltas va a ejecutar? 4, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 4? Ah, no, 5, perdón. 5, correcto. Va a ejecutar 5. ¿Por qué? Porque aquí estamos, inmediatamente después del for, estamos definiendo que ciclos va a tomar 5 valores diferentes. Y entonces va a dar 5 vueltas y fíjense cómo en cada vuelta aquí no hay un espacio, fíjense cómo el for se pegó con el otro. Entonces aquí es bien importante a veces nuestro programa separarlo así, fíjense. Despliégame una línea puntuada para saber que arriba es un for y abajo es otro for, F5. Entonces fíjense cómo en el segundo for, en la primera vuelta, la variable ciclos toma el valor de menos 10, luego toma 11, luego toma 2 veces 0 y luego toma 51. Luego toma el valor de 51. Entonces, el for generalmente se utiliza así, como lo definimos en el renglón 14, una variable que se incrementa de manera lineal, pero no siempre es el caso. Es el caso más usado, pero no siempre es el caso. Ustedes pueden asignar los valores que ustedes quieran. Bien, vamos a usar for y vamos a usar el comando if. Recuerden que if ejecuta el comando que se encuentra entre el if y el end, siempre y cuando la variable, siempre y cuando la variable que está inmediatamente del if sea diferente de 0. Esto es bien importante porque, fíjense, voy a ejecutar este comando y me va a decir que hay un error porque la variable no está definida. La variable, para no hablar de manera redundante, le voy a poner una cosa que se llama bandera. La bandera, fíjense, la bandera, por ejemplo, una bandera te dice verde o rojo, por ejemplo, ¿no? Continúa, no continúa. Entonces, ejecuto este comando y me va a decir, la variable bandera no existe, entonces tengo que definirla antes del if. Entonces, la variable bandera, vamos a hacer que tome un valor de menos 2. Y entonces, vamos a desplegar un mensaje para ver si entra en el if o no entra en el if. Despliega un mensaje y el mensaje va a decir, estoy dentro del if. Vamos a ver si eso sucede. Estoy dentro del if, ¿ok? Entonces, siempre y cuando la variable que está inmediatamente después del if sea diferente de 0, el comando en la línea 31 se va a ejecutar una sola vez, ¿no? El for. Si lo queremos ejecutar muchas veces, utilizamos un for. Bien, entonces fíjense cómo cuando bandera vale 0, el mensaje estoy dentro del if no se ejecuta porque bandera es falso. Bandera es falso. La única condición en la cual no se ejecuta es cuando la variable inmediatamente después del if es falsa. Y solamente es falsa cuando su valor es 0. Bien, entonces vamos a utilizar todos estos comandos, la pausa,
display, vamos a utilizar datetime, vamos a utilizar for e ifs. Estos comandos los vamos a utilizar en esta clase que va a estar, que espero que sea divertida. Para mí, a mí siempre me divierte esta clase porque vamos a diseñar, vamos a hacer un experimento, muchachos. Vamos a hacer un experimento en unas cuantas, pocas, no muchas líneas de MATLAB. Vamos a hacer un experimento. Ok, y aprovecho para decirles, los que están formalmente inscritos, muchachos, váyanse preparando para que las últimas 2 o 3 clases del semestre hagan una presentación de algún análisis que ustedes quieran realizar con sus datos experimentales. Cualquier análisis, entre más complejo mejor, pero los dejo a su criterio. Ustedes hagan una gráfica, hagan gráficas de histogramas, hagan gráficas de, vamos a ver en las siguientes clases, vamos a ver análisis de componentes principales. Ya vimos análisis de varianza, algún aspecto de los datos que ustedes importen datos a MATLAB con el comando read table. Acuérdense, read table puede leer archivos CSV, puede leer también archivos Excel. Sobre todo Excel, todos los programas de colección de datos pueden exportar archivos de Excel. Entonces, importen un archivo de Excel con sus datos a MATLAB, hagan algún análisis de esos datos y preséntenoslo en no más de 20 minutos. Así una presentación breve. ¿De acuerdo? Supongo que varios de ustedes están formalmente inscritos, ¿no? O nadie está formalmente inscrito. Todos somos Sí, oyentes. sí, Ok. bien escrito. Entonces, váyanse preparando para eso, muchachos. Bien. Entonces, ya que repasamos para qué funcionan estos comandos, los vamos a mandar al inframundo return. Return es un comando bien útil porque no requerimos borrar, sino nada más lo mandamos al inframundo, return, adiós, y podemos regresar y revisar lo que ya escribimos. Ok, ya lo revisamos rápidamente, vamos a ponerlo en práctica. Ah, me faltó un comando que es buenísimo, que se llama TikTok. Fíjense qué cosa tan divertida. Tick, inicia un cronómetro. Ya pasaron 3, 4, 5, 6, 9, 10 segundos. Ajá, me adelanté. Entre el tic y el toc pasaron 9 segundos. Y generalmente es así. Generalmente los cronómetros internos se adelantan a la realidad. No sé por qué. Es una buena pregunta, pero siempre es el caso. Siempre estimamos intervalos más cortos de lo que en realidad son. Ok, entonces fíjense, TikTok inicia el cronómetro. Tic inicia el cronómetro y en el momento en que le digas stop, te va a decir cuánto tiempo ha pasado desde que iniciaste el cronómetro. 7 segundos. Fíjense, vamos a hacer la siguiente prueba. Ya que sabemos utilizar la pausa, vamos a hacer tic, luego vamos a hacer una pausa de 3 segundos y luego vamos a ponerle toc. A ver si efectivamente la pausa dura 3 segundos o no. Enter. Duró casi 3 segundos, un poquito más, porque la computadora se toma unas fracciones de milisegundo, ni siquiera son milisegundo, 1, 2, 3, es 0.2 milisegundos. Se toma unas cuantas fracciones de segundo para salir de la pausa. Y por eso el TOC no es exactamente 3. Siempre va a ser un poco mayor o puede ser menor. A ver, volvámoslo a ejecutar. Siempre va a ser un poco mayor porque toma unas fracciones de milisegundos salir de la pausa, pero es bastante preciso, o sea, tiene una precisión abajo de 1 milisegundo. El comando tic, toc y pausa tiene una precisión abajo de 1 milisegundo que para fines prácticos para fines prácticos tienen la precisión que nosotros necesitamos. Rara vez requerimos una precisión en biología, por lo menos, en neurociencias, por lo menos. Una precisión abajo de 1 milisegundo, sí, se puede utilizar, pero rara vez la utilizamos, ¿sí? Rara vez queremos presentar un estímulo que dure 1.25 milisegundos. Los estímulos duran cientos de milisegundos. Entonces, tic, toc y pausa tiene una precisión que para nuestros fines es suficiente. Bien, entonces TikTok es un comando divertidísimo y lo vamos a utilizar para medir tiempos de reacción. Vamos a medir tiempos de reacción. Vamos a hacer un protocolo experimental para medir nuestros tiempos de reacción. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Podemos hacer eso de la siguiente manera. Vamos a empezar con un diseño básico.
Vamos a poner un mensaje, vamos a desplegar un mensaje que diga, listo. O sea, ponte listo porque después de la pausa, que va a durar 3 segundos, después de la pausa que va a durar 3 segundos, vamos a desplegar un mensaje que diga, que ahora, cuando diga ahora, vamos a presionar una tecla. Y entonces, desde el momento en que desplegamos el comando ahora, que se despliega en la pantalla el mensaje ahora, empezamos a contar el tiempo porque es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que ocurre entre que se nos presenta un estímulo y reaccionamos a él. Ese es el tiempo de reacción. Entonces, en cuanto se despliegue el texto ahora, empezamos a contar el tiempo. Ponemos una pausa indefinida porque vamos a salir de la pausa cuando demos enter y vamos a medir nuestro tiempo de reacción. Toc. Estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código, muchachos, nos permiten medir nuestro tiempo de reacción. F5 dice listo. Ahora, ajá, mi tiempo de reacción, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto fue? 300 milisegundos. 132 milisegundos. Ahora, para que este programa funcione correctamente, no le den F5, llamen el nombre del archivo desde la ventana de comandos, porque el foco tiene que estar en la ventana de comandos. Recuerden, para salir de una pausa, el foco tiene que estar en la ventana de comandos. Y si ejecutamos el programa desde el editor, el foco va a quedar en el editor y no vamos a poder salir de la pausa. Entonces, vamos a llamar el programa por su nombre. Déjenme borrar esto, CLC. Llamamos el programa por su nombre y entonces dice listo. Y después de la pausa, cuando aparezca ahora, 314 milisegundos. Estoy lentísimo, muchachos, lentísimo. ¿Cuál es su tiempo de reacción, muchachos? Ustedes díganme cuál es su tiempo de reacción. El mío fue de 21 milisegundos. ¿Cuánto? 21 milisegundos. No, 210, ¿quieres decir? Ah, bueno, sí, 210. O sea, 218. punto 218, ¿no? Ajá. Ok, ese es un tiempo de reacción buenísimo. 200, abajo de 250 milisegundos es un tiempo de reacción excelente. ¿Alguien más? Dígame otro tiempo de reacción. Todavía no lo tienen, muchachos, son 5 líneas de código. El truco está en ejecutarlo desde la ventana de comandos del programa. Aquí, desde la ventana de comandos, llamo el nombre del script. El nombre del script lo llamo aquí, me dice listo, y cuando aparezca ahora, aprieto la pantalla. 280 milisegundos, ya estoy practicando, ya estoy entrando en mi zona de confort. 200, abajo de 300 milisegundos es un tiempo de reacción decente. Ahora, mientras terminan de programar, déjenme contarles que a la velocidad a la cual un pitcher tira la bola al catcher, tarda 400 milisegundos en llegar. Tarda 400 milisegundos en llegar desde la loma de picheo hasta el catcher, aproximadamente. Una bola rápida tarda 400 milisegundos. Y si el tiempo de reacción es de 200 milisegundos, ¿no? De un bateador, quiere decir que tiene 200 milisegundos para tomar la decisión si le va a tirar o no le va a tirar. Así de difícil es de batear, muchachos. Se ve fácil, pero nunca hemos estado frente a un pitcher profesional. De hecho, nunca nos daría chance nunca le daríamos a una pelota, a menos que tuviéramos años de entrenamiento. Por eso es tan difícil batear, ¿no? Y por eso los pitchers pasan años entrenándose para pichar a 100 millas por hora. Ok, díganme sus tiempos de reacción, muchachos. ¿Todos tienen este programa ya? ¿Listo? 282 milisegundos. 282, perfecto, bien. 350 milisegundos. 150, es lento, es lento. Sigue practicando. Denle entonces análisis de datos. ¿Listo? Ahora, 230. Tengo el récord. No, una compañía dijo 220, ¿verdad? Sí, 220, no, 218. 218 es el récord, muchachos. ¿Quién hizo menos? ¿Quién puede lograr un tiempo de reacción menor a 218 milisegundos?
Nadie. Ok, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿Nadie ha logrado bajar de 218 milisegundos? 240 es lo máximo. 240, ok. 130. 130. Ok, bien. Eso, quería que saliera justamente eso. 130 milisegundos es el récord. ¿Alguien puede bajar de 130 milisegundos? $130.7. No, 137 milisegundos. 130, punto 7. 130.7. Sí, punto Ok, 791. ok, sigue siendo el récord 130. ¿Alguien puede bajar de 130? Es muy fácil, muchachos. Es muy fácil bajar de 130 porque nuestro diseño experimental está mal. Y quiero que me digan, quiero que descubran por qué está mal nuestro diseño experimental para medir el tiempo de reacción. Porque nos deja predecir, ¿no? Sabemos que son 3 segundos los que tienen que Exacto. pasar. Exactamente, Mario. Exactamente. Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a contar 3 segundos y voy a apretar Enter. 1, 2, 3. Ajá, lo apreté antes. Ok, fallé. 1, 2, 3. Ajá, 235. 1, 2, 3. 160. Ah, todavía no es 130. 1, 2, 3. 126. 1, 2, 3. 230. 1, 2, 3. Ajá, vean ese tiempo de reacción. 44 milisegundos. Es el nuevo récord, muchachos. Nuevo récord. Nuevo récord. 44 milisegundos. ¿Cómo vieron eso, muchachos? ¿Por qué? 44 milisegundos no es un tiempo de reacción fisiológico. De hecho, abajo de 180 milisegundos, quiere decir que tomamos mucho café o alguna otra sustancia estimulante que no podemos decir en público porque se está grabando. Abajo de 180 milisegundos, los tiempos de reacción ya no son normales, hay un factor adicional al tiempo de reacción. El tiempo de reacción más rápido anda por 170, 180 milisegundos. Es muy difícil bajar de 170 milisegundos. Probablemente los deportistas tengan tiempos de reacción más bajos que 180, pero los que no hacemos deporte de manera regular, tenemos tiempos de reacción alrededor de 180 milisegundos. Entonces, ¿cómo podemos corregir el diseño experimental, muchachos? ¿Cómo podemos corregir para no poder predecir en qué momento va a aparecer el estímulo? Ahora, es bien importante, esto que acabamos de hacer, el cerebro lo hace cotidianamente. Cotidianamente el cerebro predice lo que va a suceder en el ambiente y reacciona antes de que eso suceda. Por eso yo pude lograr un tiempo de reacción de 44 milisegundos, que en realidad no es un tiempo de reacción. Adiviné en qué momento se iba a presentar el estímulo. Y apreté el momento, apreté justo en el tiempo, 44 milisegundos después de que apareció el estímulo. Entonces, el cerebro es buenísimo para predecir. ¿Cómo podemos corregir esta falla en nuestro diseño experimental? Aleatorizando el tiempo de pausa, ¿no? Aleatorizando el tiempo de reacción, exactamente. Aleatorizando el tiempo de perdón, aleatorizando, haciendo aleatorio la pausa. ¿Cómo podemos lograr eso? Asignándole como con un rand diferentes tiempos a pausa. Exactamente. Así como lo acabas de decir. Entonces, fíjense, hay un comando que se llama rand-i, que no me acuerdo cómo se usa, pero siempre la ayuda de MATLAB la ayuda de MATLAB es nuestro mejor amigo. Entonces, rand-i le dices cuál es el número entero más grande y le dices cuántos quieres que te genere. Entonces, vamos a generar, lo voy a hacer en la ventana de comandos aquí. Rand-i para ver cómo se utiliza. Oh, qué canción. Rand-i, por ejemplo, quiero que la pausa máxima sea de 3 segundos. Entonces, ahí va a aparecer de 1 segundo, 3 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar números enteros. Entonces, la pausa puede ser de 1, de 2 o de 3 segundos. Y entonces, pero espérense, pero también que sea de 1, 2 o 3, no está tan, bueno, queremos que sea continuo entre 1 y 3.
¿Cómo hacemos que sea continuo entre 1 y 3? Usamos un generador de números al azar, que es RAND, nada más. Y sabemos que RAND genera números azarosos en el intervalo entre 0 y 1. ¿Cómo hacemos para que RAND vaya de 1 a 3? Díganme cómo transformamos, se llama el término técnico para que, el término técnico es mapear. ¿Cómo mapeamos una serie de números que van de 0 a 1? Los mapeamos, los transformamos, o como diríamos en biología, los aumentamos para que vayan entre 1 y 3. ¿Cómo hacemos eso? El término técnico es mapear de 0 a 1, de 0 a 1 a 1 a 3. Pero no quiere decir más que transformar. Mapear es transformar, es un número de llevártelo, que está en una escala y llevártelo a otra escala. ¿Cómo hacemos eso, muchachos? Ok, entonces pensemos, si el número máximo que puede salir es 1, y yo quiero que el número máximo que salga sea 3, pues lo puedo multiplicar por 3. Y entonces ahora los números que iban de 0 a 1, ahora van de 0 a 3. Muchachos, ¿cómo no se les ocurrió eso? O sea, se fijaron qué tan fácil es, pero no está mapeado de 1 a 3. Está mapeado ¿de qué? De 0 a 3. Está mapeado de 0 a 3, no de 1 a 3, porque el número que es 0 lo multiplico por 3 y sigue siendo 0. Entonces, en realidad, ahora el intervalo, en lugar de ir de 0 a 1, va de 0 a 3. ¿Cómo hago para que vaya de entre 1 y 3? Es bien fácil, muchachos, es extremadamente fácil. Sumarle uno. De sumar punto uno o algo así. Le sumamos 1, correcto, exactamente como acaban de decir. Entonces le voy a sumar 1, pero ya no lo voy a multiplicar por 3, lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 1 y voilà, tengo números enteros, tengo números continuos en el intervalo comprendido entre 1 y 3. Ahí está. Y entonces ese es un mejor diseño experimental. Vamos a utilizar entonces este generador de números al azar. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y le voy a llamar pausa, no, le voy a llamar duración de la pausa, duración pausa. Y entonces vamos a definirlo aquí, vamos a decir que esto es una pausa que puede durar entre 1 y 3 segundos con una distribución homogénea. Esto es bien importante, porque todos los números entre 1 y 3 tienen la misma probabilidad de aparecer, con una distribución homogénea. Homogénea, ya lo habíamos visto, la distribución homogénea quiere decir que todos los números entre 2 y 3, perdón, entre 1 y 3, tienen la misma probabilidad de aparecer. Ahora, fíjense, hay que, hay un dicho en inglés que dice trust but verify, hay que confiar pero verificar. Entonces, vamos a generar un vector de números, vamos a generar 100 números, y de 100, un vector de 100 renglones por una columna. Y de esa manera, así a vista, digo, no es una demostración matemática, pero a puro ojo podemos ver que están comprendidos entre 1, nunca son menores de 1 y nunca son mayores a 3. Por ejemplo, el más cercano a 3 que salió aquí a mí me salió, a ustedes les va a salir otro número, cada quien les va a salir un número diferente. 2.97 fue el mayor número y el más pequeño, el más cercano a 1 fue 1.099. Pero entonces, no es una demostración matemática, pero vemos que funciona. La duración de la pausa está comprendida entre 1 y 3 segundos. Entonces vamos a utilizar esa duración de la pausa. Se la vamos a poner aquí. En lugar de 3, la pausa ahora sí es azarosa. Y entonces, ahora sí podemos medir de manera honesta los tiempos de reacción. Y entonces, con este nuevo diseño experimental, ahora sí vamos a competir. ¿Cuál es el tiempo de reacción más rápido que podemos obtener? ¿De acuerdo? Muchachos, no los veo que se estén divirtiendo. ¿Sí se están divirtiendo o no? Yo sí. Sí.
Ok, ok, entonces ahora sí, ¿cómo podemos predecir en qué momento va a aparecer el estímulo ahora? Entonces, este es un verdadero experimento de tiempo de reacción. Eh, Falta una modificación sutil que la vamos a ver al final de la clase, pero para fines prácticos, este diseño está decente. Entonces, ¿cómo se llamaba el archivo? ¿Cómo se llamaba el comando? Se llama análisis de datos experimentales. Ahí está. Entonces me va a decir, listo, yo no sé en qué momento, 360 milisegundos, me agarró desprevenido, fue demasiado corta esa pausa. Listo. 230 milisegundos está bien, pero no ha bajado de 240 milisegundos. 240. 220. Ahí adiviné, adiviné, adiviné. Sí, o sea, le atiné, le atiné. No puedo tener 47 milisegundos tiempo de reacción. Le atiné, sí, le atiné. ¿Cómo evitamos el problema de atinarle, muchachos? ¿Cómo evitamos ese problema? ¿Cómo podemos evitar ese problema? Quizá poniendo alguna regla de que si presionar antes de ahora que se despliegue error. Sí, sí, podemos poner ese mensaje, pero lo que pasa es que si no podemos presionar antes de ahora porque la pausa, como tiene una duración definida, no va a terminar la pausa aunque le presionemos antes. Lo que sí podemos hacer es estar presionando así todo el tiempo. Entonces, cuando salga la pausa, se va a terminar. Pero lo que sí podemos hacer es poner un if. Si el tiempo de reacción es menor a 150 milisegundos, vamos a ponerlo 150, difícilmente un tiempo de reacción fisiológico está abajo de 150 milisegundos. Eh, yo nunca he visto un tiempo de reacción menor a 170 milisegundos. Ni en humanos ni en monos. He visto tiempos de reacción menores a 170 milisegundos. Ok, entonces podemos poner, pero fíjense lo que podemos hacer. La variable tick el resultado del tiempo, del elapsed time, del tiempo que transcurrió entre la pausa y presionamos, se lo podemos asignar a una variable que se llame tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Y entonces podemos poner un if si el tiempo de reacción es menor a 0.150, despliega un mensaje que diga tiempo de reacción no válido, no válido, así. No vamos a decir que hizo trampa en él, solamente vamos a decir no válido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la utilidad del if. Ahora, fíjense lo que sucede aquí. Ya vimos mayor que menor que igual, todo eso ya lo vimos, sí, ya lo vimos, ¿no, muchachos? Esta operación que estamos realizando aquí es una operación que se llama operación lógica. Una operación lógica tiene dos resultados, es falsa o es verdadera. Entonces, por ejemplo, 67 es menor que 90. Sí, es menor que 90. ¿Es mayor que 90? No, es falso. Es el resultado de una operación lógica. Entonces, recuerden que el if no se va a ejecutar si esta condición no es verdadera. Y esta condición solamente va a ser verdadera cuando el tiempo de reacción sea, por ejemplo, cuando mi tiempo de reacción sea de 0.170, sea de 0.170, eso es mayor que, no es menor que, es mayor que, aquí estaba mal mi diseño experimental, es mayor que 0.150, entonces sí, se va. No, pero quiero que no, sí estaba bien, es menor que, porque cuando sea menor es cuando queremos que entre al if y nos despliegue el mensaje de que es un tipo de reacción no válido. Entonces, 170 es menor que 150, no es menor y entonces no va a desplegar el mensaje. En cambio, si tengo un tiempo de reacción de 70 milisegundos,
esta operación lógica es verdadera, va a entrar dentro del if y me va a decir el tiempo de reacción no es válido. Está claro el resultado de las operaciones lógicas, muchachos. También podemos preguntarle si 34 es exactamente igual a 52. Es obviamente que no, es obvio que no. Pero fíjense, 34 es igual que 34.01. ¿Sí o no, muchachos? 34 es igual que 34.01. No, No. Es igual que .00000001, ¿sí o no? dice así. No. No, no es igual. Es igual que .00000. No. ¿Es igual que .0001? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué ahora dijo que sí? Por la cantidad de ceros, ¿no? Debe tener un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, muchachos? ¿Cuál es el límite? No sé. El límite es la precisión con la cual se guarda un número en la memoria de la computadora. Entonces, los números de doble precisión que utiliza MATLAB por default, help double, los números de doble precisión tienen una precisión doble, pero tiene una precisión limitada, ¿ok? Tiene una precisión limitada, o sea, tiene una precisión que ya no alcanza a distinguir 34 de 34 con, no sé, deben ser unos 15 ceros, ¿no? Pero pero un número entero como 34 seguido de 15 ceros, en realidad ese número lo podemos, es una precisión que no necesitamos, es una precisión que para nuestros fines, es suficiente. Pero hay muchos lenguajes de programación que representan números, que representan los números con mayor precisión. Por ejemplo, me parece que el lenguaje de matemática, que es de Wolfram Alpha, no, que es de Wolfram, que es de Stephen Wolfram, se llama el autor. Matemática guarda los números con precisión como tú se lo defines. O sea, si pones ese número, va a guardar ese número y va a utilizar ese número. Tiene una precisión, tiene la precisión que tú quieres que tenga. Claro, va a guardar, va a ocupar más memoria ese número, pero no vas a perder precisión. Solo algunos lenguajes muy específicos tienen precisiones, puedes controlar tú la precisión. En MATLAB puedes tener precisión doble, precisión sencilla o números enteros de 8 bits, o números enteros de 16 bits o de 32 bits. Bueno, ok, pero ese es el resultado de una operación lógica. Mayor que, menor que, igual, o fíjense, también hay mayor o igual, entonces 34, espérenme, déjenme ponerle CLC, 34 es mayor o igual que 15. ¿Eso es falso o es verdadero, muchachos? 34 es mayor o igual que 15. ¿Verdad? Es verdadero, porque no es mayor, porque no es igual, pero sí es mayor. Ahora, 34 es mayor o igual que 34. Verdadero. Es verdadero, no es mayor, pero sí es igual. Entonces, también es una operación lógica mayor o igual, porque a veces quieres poner límites en el que quieres que sea mayor o igual a 0, pero menor que 1. Y el siguiente intervalo quieres que sea mayor o igual a 1, pero menor que 2. El siguiente intervalo quieres que sea mayor o igual a 2, pero menor que 3. De esa manera los intervalos no se sobrelapan, ¿no? Porque si pusiéramos, quiero que sea entre 0 y 1 y el otro que sea entre 1 y 2, hay la posibilidad de que el 1 caiga en este intervalo y también en este intervalo. Entonces sirve para definir los límites. Se llama 34 inclusive. Aquí entre 34 inclusive, o sea, puede ser mayor o igual que 34. Ok, eso no importa, pero lo que importa es que los resultados de una operación lógica resultan en verdadero o falso. Entonces, al poner este comando después del if,
solamente se va a desplegar, se va a ejecutar el comando de la línea 21 si el resultado de la operación lógica es verdadero. Y va a ser verdadero cuando mi tiempo de reacción sea menor que 150 milisegundos. ¿Eso está claro, muchachos? Sí. Sí, Sí, Ok, bien, bien, excelente. Entonces, ¿qué más necesitamos ahora qué quisiéramos hacer? No podemos ciertamente ejecutar este experimento y anotar nuestros tiempos de reacción a mano y hacer una lista de 200 tiempos de reacción que hice. ¿Qué hice? pues podemos guardar, ¿no? Cuando sale el tiempo que realizamos en una variable. No te escuché, dime otra vez. Ah, que podemos guardar el tiempo de reacción en una variable, ¿no? En lugar de nosotros mismos. Podemos guardar el tiempo de reacción en una variable exactamente y espérense, ¿por qué tiempo de reacción es un entero de 64 bits? ¿Qué hice? Algo hice, algo hice, format, no, precision, help, double. Algo hice con mi MATLAB que ya le alteré el default de single data types is numeric. Tiempo de reacción, duración, pausa, display, tiempo de reacción, TikTok, F5. ¿A ustedes se les descompuso su computadora también o nada más a mí? No, también a mí, Doc. sí, también. Igual. A todos se nos descompuso y no sé por qué. Nunca me había pasado esto. Ok, está utilizando justamente lo que les acabo de decir. Ahora ya no está utilizando números de doble precisión. Esto quiere decir UINT64 es que los números van a estar representados como enteros. U quiere decir que no van a tener signos unsigned y van a tener una precisión de 64 bits. Pero eso no queremos. Queremos que sean de doble precisión. Entonces queremos que tiempo de reacción tenga doble precisión. Vamos a ver si esto corrige. Si esto corrige. Ahí está. El Upstream, 702 milisegundos no puede ser. 708 segundos no puede ser. Sí, cambié el formato por default de los números de MATLAB y no sé cómo lo hice. Y no sé cómo va a regresarme. ¿Cómo me regreso? Doc. No tendremos que poner primero tick y después tiempo de reacción igual a tick. Bueno, no sé. Ah, Porque en teoría, desde que se ejecuta tick, es cuando está contando el tiempo, ¿no? sí, No sé. claro, y de hecho tiempo de reacción es TOC, ¿no? Ajá, eso fue lo que cambié, pero además cambié. ¿Dónde empezamos TIC? Empezamos aquí TIC y aquí teníamos TOC, ¿no? F5. Ok, ya no necesitamos double. Ah, sí, pero ¿cómo hice semejante barbaridad? No lo sé. Creo que ya regresé. No. Y aquí va una pausa. Espérense, aquí va una pausa. Aquí va una pausa. Ajá. Y luego mide el tiempo de reacción TOC, F5. Y es que tengo aquí pausa y TOC acá abajo. No sé por qué hice eso. No sé en qué momento descompuse mi programa, pero creo que ya lo compuse, muchachos. Creo que ya lo compuse. Ahí, listo. Ahora, tiempo de reacción. Ya lo compuse. Ya lo compuse. No sé por qué había. Creo que en lugar de copiar, pegar, le puse cortar, pegar. Sí, claro, eso es un error, común. Es un error que surgió en una base de datos de Excel, muchachos, una base de datos médica. Unos autores descubrieron que los autores de un artículo habían cometido un error y en lugar de dar copy-paste, le dieron cortar y pegar. Les faltaban datos que estaban replicados en otra columna. Bueno, ok, ya lo compuse.
Entonces, es un if que nos va a quitar los tiempos de reacción menores de 150 milisegundos. Y con eso, compañero, en lugar de hacerlo a mano, anotar los tiempos de reacción, lo podemos meter todo esto dentro de un for. Y vamos a indexar la variable tiempo de reacción para que en lugar de que sea un escalar, que sea un vector que se vaya incrementando. Entonces, fíjense, lo puedo hacer a mano aquí. Voy a hacer un vector que se llame TR y creo que en la primera posición me ponga 56. Ok. Fíjense, voy a hacer crecer el vector TR a mano. Quiero que en la segunda posición valga -11. Ya es un vector de 2 elementos, un renglón por 2 columnas. Quiero que en la posición número 3 valga 59. ¿Se fijan cómo estoy utilizando un índice que dice 1, 2, 3 para guardar los valores 56, -11 y 59? Eso nos debe dar rápidamente la idea de meter TR dentro de un for y en lugar de hacerlo a mano 1, 2, 3, vamos a generar una variable que en cada ciclo se vaya incrementando en un elemento. Este diseño experimental está perfecto para utilizar un for, para que guarde muchos tiempos de reacción. Entonces, vamos a poner aquí, fíjense, podríamos hacer trampa hacia duración de la pausa, le quitamos el punto y coma, y entonces yo sé que va a durar 2.7, 2.5 milisegundos. ¿Ok? Fíjense, cometí el error que les dije a ustedes que no tienen que cometer, que estoy dando enter, pero el foco está en la ventana de comandos, entonces la pausa nunca se va a acabar. Lo que estoy haciendo es llevándome esto al inframundo. Es un error muy común, es un error muy común. Uno quiere quitar una pausa, pero el foco está en la ventana de comandos, está en el editor, no en la ventana de comandos. Voy a regresar a la ventana de comandos, voy a quitar la pausa y ya. Tardé 24 segundos en quitar la pausa. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si estamos así en la mitad del experimento y de repente alguien nos llama? ¿Qué pasó? Y el tiempo de reacción es de 180 segundos. También tenemos que descartar tiempos de reacción demasiado grandes. ¿Qué les parece? ¿Qué tan grande es un tiempo de reacción que dicen, este muchacho se distrajo? En este ensayo me distraje, no puede ser un tiempo de reacción de 24 segundos. Es claro que no puedo tardar 24 segundos en reaccionar a un estímulo. ¿Ustedes qué consideran que es un tiempo de reacción que pudiéramos considerar un outlier o un tiempo de reacción que no es válido? Es mayor a lo que normalmente esperaríamos. ¿Qué valor Un segundo, ¿no? Un segundo es más que Un suficiente. segundo. Así es, un segundo es más que suficiente. Si ya pasó un segundo y no reaccionamos, quiere decir que algo estamos haciendo. Entonces, también el tiempo de reacción va a ser válido si es mayor mayor e igual le voy a poner, 1 incluido, mayor e igual a 1. Y le voy a poner aquí segundos. Aquí le voy a poner también, estas unidades están en segundos. Todas las unidades de tiempo de MATLAB están en segundos. Entonces, punto 150 son 150 milisegundos. Bien, entonces de esa manera aquí voy a poner, descartamos tiempos de reacción menores a 150 milisegundos. Y también descartamos tiempos de reacción mayores a 1 segundo. Bien, entonces fíjense qué útiles son los ifs, ¿no? No vamos a tener datos que sabemos que no son fisiológicos, no son menores a 150 ni son mayores a 1 segundo. No tenemos que hacer tanto, no tenemos que después ir a revisar todos los datos y quitar los outliers. Se puede hacer, pero mejor hacerlo que forme parte del diseño experimental. Entonces, como les decía, pues vamos a meter esto dentro de un for. Y entonces vamos a definir una variable que se llame número de ensayos. ¿Cuántos ensayos vamos a hacer? Ahorita para fines prácticos vamos a hacer 3 ensayos, o sea, para que pueda correr esto más o menos rápido. Entonces, for n va a ser igual desde 1, que vaya contando de 1 en 1, lo voy a poner de manera explícita, aunque por default cuenta de 1 en 1. 1 que vaya de 1 en 1 hasta el número de ensayos. Número de ensayos. Y entonces el end está hasta acá, end. Y lo selecciono, muchachos, y le digo control I o command I, porque la indentación es fundamental en MATLAB. Fíjense cómo este código es mucho más difícil de entender.
de entender cómo va el control del flujo. ¿El if está fuera del for o está dentro del for? El display, fíjense, si pongo el display aquí, si hago esto, si no uso la indentación, es muy difícil de leer la estructura lógica de ese programa. Por eso, por ejemplo, en Python los espacios son forzosos. Python te genera un error si no indentas el código. MATLAB no te genera un error, eso lo decidieron los ingenieros de MATLAB, decidieron que la indentación no es forzosa, pero debería ser forzosa. Es tan necesaria que en Python es forzosa la indentación. Bueno, entonces seleccionas un grupo de código y si no quieres preocuparte quién está dentro de quién, seleccionas todo el archivo, así control A, y luego le dices comando, clic derecho y le dices indéntame. Donde dice Smart Indent, aquí dice Smart Indent y automáticamente va a indentar el código. Y entonces es más fácil de leer. Yo sé que todo lo que está indentado pertenece al for y lo que tiene dos indentaciones pertenece a los ifs. ¿Está clara la indentación y cuál es su utilidad, muchachos? Sí, Ok. También Sí. los espacios son muy útiles. Después de un for queremos un espacio para poder leer mejor el código. Después del display queremos un espacio. Después de la pausa queremos un espacio. Después del tick queremos un espacio. Después de esta pausa queremos un espacio. Así. Eso es más fácil de leer. Ese código es más fácil de leer. Ok. Voy a juntar esto porque esto sí forma parte de un código. Forma parte de un grupo, de una serie de comandos que cumplen una función. Esta serie de comandos de aquí cumple una función. Entonces, y aquí voy a poner un título, y aquí es donde sucede la magia. Aquí medimos el tiempo de reacción después del estímulo, no voy a poner acentos, después del estímulo, ahora. Y entonces, como no tenemos espacios entre esta serie de comandos, sabemos que en su conjunto miden el tiempo de reacción después del estímulo ahora. ¿Se fijan, muchachos, cómo podemos usar los espacios, las indentaciones para hacer legible el código? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? Lo voy a ejecutar y fíjense lo que va a pasar. Número de ensayos no está definido. Número de ensayos, porque lo que es mayúscula es la E, número de ensayos, F5. Entonces dice listo. Y viene el estímulo. Ahora, tiempo de reacción, otra vez listo. Ahora, 56. Listo. Ahora, 35. Ok, pero ¿qué pasó? Tiempo de reacción tiempo de reacción sigue siendo un escalar. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo un escalar? Porque no estoy indexando la variable tiempo de reacción para que los vaya acomodando de manera consecutiva uno después del otro. Y entonces viene la utilidad de saber indexar, es decir, abrir un paréntesis y utilizar la variable n, que yo sé que en cada ciclo va a cambiar de valor, va a ir desde 1 en 1 hasta el número de ensayos. De hecho, esto se lee mejor si ponemos un espacio. Fíjense, es más fácil de leer. Yo sé que la variable n va a iniciar en 1, va a tener incrementos de 1 hasta llegar al número de ensayos. Y voy a utilizar ese índice n para hacer crecer el vector tiempo de reacción. Entonces, F5, listo. Ahora, tiempo de reacción 270, listo. Ahora, tiempo de reacción 290. Ahora, tiempo de reacción 310 milisegundos. Se acaba el programa y tengo 3 tiempos de reacción. Muchachos, ¿no se la están pasando bomba? No. Y, Sí, claro. Bomba. Doc, una pregunta. Ahí tengo Ajá. 3 tiempos de reacción. Ujú. Si quisiera promediar esos tiempos de reacción, pondría Min, ahí tiempos de tiempo de reacción. reacción. Ah, Min, ok. tiempo de reacción. El tiempo de reacción promedio es 290. Bastante Ok. lento, bastante lento. Sí. Y puedo sacar la desviación estándar de mi tiempo de reacción. Standard deviation es de más menos, bueno, la desviación. Si mi distribución es normal, fuera normal, es una pregunta que vamos a contestar de manera experimental. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los tiempos de reacción se distribuyen de manera normal o tienen una distribución que no es normal?
¿Qué piensan, muchachos? Creo que debería ser normal. Es una hipótesis. La hipótesis 1 es que es normal. La hipótesis 2 es que no es normal. Y eso lo tenemos que determinar. Lo podemos buscar, le podemos preguntar a ChatGPT, pero podemos hacer un experimento y nosotros determinar si la distribución de los tiempos de reacción es normal o no. Y fíjense, si lo buscamos en ChatGPT, mañana se nos va a olvidar si eran normales o no. Si hacemos un experimento y determinamos experimentalmente si es normal o no, nunca se nos va a olvidar, porque yo lo vi, nadie me lo contó. Yo hice el experimento, yo vi la distribución y no es normal. Es lo bonito de hacer experimentos, es lo bonito de uno contestar las preguntas de manera experimental, no buscando la información, sino obteniendo, generando la información. Y de hecho, así es la ciencia, ¿no? Tratamos de contestar preguntas cuya respuesta no existe en ningún lado, ¿no? Es una pregunta novedosa, es lo que intentamos por lo menos. Ok, entonces ya tenemos el tipo de reacción indexado. Ahora, todavía nuestro protocolo experimental no es ideal. ¿Por qué, muchachos? ¿Quién me dice una falla en este protocolo experimental? Esta falla es más difícil de detectar, pero es una falla. ¿Por qué? Porque imagínense que queremos hacer 300 ensayos. 300 ensayos, muchachos, F5. Y entonces aquí voy a estar, no sé, aquí voy a estar 15 minutos, apenas voy en 3. Aquí voy a estar 15 minutos y de repente alguien me dice, oye, ¿qué pasó? Que ya se va a acabar la clase, que ya pasó una hora, ya tengo que... Y entonces el tipo de reacción fueron 4 segundos. Entonces, ¿qué me falta, muchachos? ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta para que podamos distraernos o podamos prepararnos o podamos, después de ejecutar un ensayo, podamos descansar, que podamos ir, tomarnos un trago de café, espabilarnos, etcétera? ¿Qué nos falta? Pues un Intervalos botón. interensayos. Nos falta un intervalo interensayo. ¿Qué tan grande tiene que ser ese intervalo interensayo? Tiene que Lo ser ideal sería como una pausa, ¿no? exactamente una pausa indefinida, Fernando. Tienes toda la razón. Una pausa indefinida. Entonces voy a desplegar al inicio del for, voy a desplegar un mensaje que diga presiona una tecla para iniciar el ensayo. Presiona enter. Vamos a ser más específicos. Presiona enter para iniciar el ensayo. Y entonces, vean qué cosa tan increíblemente bonita. F5. Espérense. Estoy haciendo trampa porque duración de la pausa la estoy viendo. Va a durar un segundo. Estoy haciendo trampa, muchachos. Pónganle punto y coma a duración de la pausa. Punto y coma. Y pongan, también, comenten, el número de ensayos para que lo único que despleguemos en la ventana de comandos sea el mensaje de presión. No, me faltó el comando pausa. Estoy bueno. Después de desplegar pongo una pausa. Y si yo no le digo cuánto dura la pausa es indefinida. Entonces, fíjense, presiono la tecla para iniciar el ensayo. Entonces puedo prepararme. Entonces puedo decir, ok, estoy listo. Este tiempo de reacción va a ser el más corto que haya generado. ¿Estoy listo? Me llevo el foco a la ventana de comandos. Ok, el foco estaba en el editor. Le doy clic a la ventana de comandos y veo que el foco está en la ventana de comandos y estoy listo para iniciar un ensayo. Este tiempo de reacción, muchachos, va a estar bárbaro. Ok, listo. 260. No estuvo tan bárbaro, pero estuvo abajo de 300. Y fíjense cómo cumplió el ciclo, regresó. Estamos en el ensayo número 2. Estamos en el ensayo número 2 y está en pausa. No, el ensayo no va a iniciar hasta que yo no le dé enter. Le voy a dar enter. 310, qué lento, qué lento, qué lento. Ok, va de nuevo. Pero entonces fíjense cómo esta pausa me da chance de iniciar el ensayo cuando yo quiera. Enter. 330, valga. Ok, y así voy a pasar 300 ensayos, pero los puedo hacer al ritmo que yo quiera.
¿Y qué información nos sería útil? Nos sería útil saber en qué ensayo estamos, ¿no? Porque cuando este vector valga 150, no sabemos si vamos a la mitad, si ya voy a acabar, si no sabemos esto. Entonces, vamos a desplegar, además del mensaje presiona el botón, vamos a desplegar en qué ensayo estamos. Voy a detener el for, que está en una pausa, con control C. El foco está en la ventana de comandos, control C, y aquí dice la operación terminada por el usuario. Entonces, quiero desplegar el número de ensayo. Despliega. Y entonces vamos a utilizar lo que ya sabemos. Vamos a primero mandar un mensaje, una serie de caracteres que diga ensayo número, dos puntos, espacio, y luego num to string, un número lo quiero convertir en caracteres n. N es el número de ensayos. F5. Y entonces ensayo número 1. Presiona una pausa para iniciar el ensayo. Excelente. Y otra vez el mismo error. Estoy dando enter en el script, no en la ventana de comandos. Es un error que sucede todo el tiempo. Es un error que sucede todo el tiempo. Y nunca vamos a dejar de cometer ese error. Pero tenemos que saber qué es lo que está pasando. Entonces, salvo el archivo porque ya lo había deshecho todo. Me llevo el foco a la ventana de comandos. Estoy listo para iniciar el ensayo. ¿Listo? Ahora. Ok. Bien. También lo que quisiera es que se borrara todo lo que se despliega en la ventana de comandos y no me dijera más que el número de ensayo y el último tiempo de reacción que generé. De esa manera es más limpio todavía el experimento. ¿Cómo hago eso, muchachos? ¿Cómo borro lo que se está desplegando en la ventana de comandos? Metiendo un documento. CLC al... CLC, correcto. Aquí vamos a poner CLC. Vamos a poner con minúsculos, perdón, CLC. De esa manera vamos a borrar todo lo que estaba desplegado y nos va a desplegar el número de ensayo y nos va a decir presiona Enter. ¿Y cómo le hago para que en lugar de que me despliegue el vector de tiempos de reacción, me despliegue el último tiempo de reacción? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Voy a comentar aquí y le voy a poner display, otra vez abro corchetes y yo a mano le voy a decir tiempo de reacción. No voy a poner acentos. Tiempo de reacción, dos puntos, espacio, y otra vez, un número lo voy a convertir a caracteres num to string. ¿Qué voy a convertir? Voy a convertir el último elemento del vector de tiempo de reacción, y el último elemento por definición es n. Punto y copy paste, salvar, ejecutar, me llevo el foco a la ventana de comandos, y ahora sí, ensayo número 1, enter, listo. Ahora, pero no lo alcancé a ver el tiempo de reacción porque se regresó y borró todo. Entonces tengo que desplegar el tiempo de reacción. Tengo que desplegar el tiempo de reacción después del CLC. Sí. Sí. Correcto. Entonces, aquí. Aquí. Aquí voy a poner una pausa de medio segundo para poder ver mi tiempo de reacción. F5. Muchachos, esto es diseño experimental, es una cosa genial. En 44 líneas tenemos un experimento para medir tiempo de reacción. Presiona Enter para iniciar el ensayo. Inicio el ensayo. Ahora, tiempo de reacción. Ay, no lo pude ver. Medio segundo, no lo pude ver. Una pausa de un segundo, ¿no? Una pausa de un segundo está decente. No, es muy poco. Voy a poner una pausa de 2 segundos. F5. Listo. Ahora, tiempo de reacción, 300 milisegundos. Ok, no estuvo mal. Listo. Ahora, 260 milisegundos, no estuvo mal. Ahora, 240 milisegundos, no estuvo mal. Voy del ensayo 4. 290 no estuvo mal. Ok. Y así hasta llegar a 300 ensayos. Ahora, 300 ensayos son demasiados para hacer en un solo bloque. Entonces, de tarea, muchachos, no hagan 300 ensayos, hagan
Vamos a poner un factor que tenemos una hipótesis que puede influir o no sobre los tiempos de reacción. Vamos a hacer 2 sesiones de tiempos de reacción, una antes de las 12 del día y una después de las 12 del día. No importa que sean en días diferentes, pero vamos a hacer una sesión antes de las 12 y una sesión después de las 12. Entonces vamos a guardar. Lo último que necesitamos saber es el comando save. El comando save, muchachos, va a generar comando save va a generar un archivo que tenga el nombre que nosotros definamos. Entonces, va a ser los tiempos de reacción, se va a llamar tiempos de reacción. Y voy a poner, después del guión bajo, mis iniciales, BDL. Voy a poner y voy a guardar qué variables me interesa. Me interesa, por supuesto, la variable, el vector tiempo de reacción. ¿Qué otra variable me interesa? ¿Qué otra variable me interesa guardar? Espérense, y como voy a generar 2 archivos y no los quiero planchar, que era justo lo que les decía antes, voy a agregar, después de los tiempos de reacción, voy a agregar el date time. Voy a agregar esto. Vamos a ver si eso funciona. Aquí, date time. Para que cada vez que guarde un archivo, se genere un archivo con un nombre nuevo y no planche el anterior. Y voy a grabar la variable tiempos de reacción y voy a hacer nada más 3 ensayos para ver si mi programa funciona. F5. Ok, ensayo número 1. ¿Listo para iniciar el ensayo? Listo. Ahora, 250. Eso estuvo bueno. Listo. 250. Eso estuvo bien. 220. 230. Ok, ¿qué quiere decir? Que no nos deja este comando no es válido. Yo pensé que iba a funcionar, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, porque tenemos que hacer que num to string. No, tampoco. ¿Cómo hacemos que la fecha sea un número? Es date num. Vean eso, muchachos. La fecha la va a transformar a un número entero. La fecha con mes, con año, mes, día, hora, minuto y segundo la va a transformar en un número. Y entonces sí podemos guardar con este comando. Cámbiame la fecha a un número y conviértemela en un string. Y este comando tiene que funcionar. F5. Voy a hacer 3 ensayos. Listo. Ahora 350, estaba distraído. Listo. Ahora 280, no está mal. Listo. 300 milisegundos, no está mal. Num to string. Num to string. $250, estuvo bueno. 250, estuvo bueno. 240, estuvo bueno. Y ya terminó. Entonces debe existir en el directorio un archivo que se llame tiempos asterisco. Ahí está, tiempos de reacción BDL y luego un número. Y ese número va a ser único. De esa manera, el siguiente archivo que guarden no va a planchar al anterior. Van a poder generar tantos archivos y no tienen que preocuparse por cambiarle el nombre. El nombre se va a cambiar automáticamente utilizando la fecha en su versión de número. ¿Qué les parece eso, muchachos? Está bueno. Está como diría el Kung Fu Panda, está bárbaro, ¿no? Está barbarísimo. Bien. Entonces, una última pregunta, muchachos. ¿Qué otro factor creen que sea importante en este diseño experimental? Les voy a dar una pista, muchachos. ¿Ustedes qué piensan? Si la pausa es corta, ¿influirá en comparación con una pausa larga? Los tiempos de reacción son los mismos cuando la pausa fue corta, o cuando la pausa fue larga. ¿Influirá eso en los tiempos de reacción o no? Sí, yo creo que sí. Yo también pienso Probablemente. que sí. Yo también pienso que sí,
pero no lo vamos a saber hasta que no hagamos el experimento, hasta que no tengamos los datos, hasta que no tengamos los números contantes y sonantes. Entonces, además del tiempo de reacción, vamos a guardar un vector que diga duraciones de las pausas. Y entonces esto va a estar indexado con n también. ¿Y qué valor va a tener? Va a tener el valor de, la duración de la pausa. Fíjense en esto. La duración de la pausa la definí fuera del for. Quiere decir que la duración de la pausa va a ser constante. La duración de la pausa tiene que cambiar ensayo por ensayo. Entonces tiene que estar definida dentro del for. Está definida dentro del for y la voy a guardar en este vector que se llama duraciones de la pausa. Le voy a poner punto y coma. De esa manera tenemos los tiempos de reacción y cuánto duró la pausa antes de que se presentara el estímulo. Y entonces en la siguiente clase, cuando ustedes me manden sus tiempos de reacción, vamos a poder determinar si esa variable de pausa influye o no en los tiempos de reacción. Y vamos a hacer una regresión lineal y vamos a ver si ese factor es influyente o no. Entonces, además de guardar el tiempo de reacción, le doy coma, 3 puntos para continuar abajo. Quiero guardar la variable que se llama duraciones de las pausas. Lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar acá. Duraciones de las pausas. Y entonces voy a ejecutar 3 ensayos para ver que este archivo efectivamente contiene los datos que yo quiero. Listo. 300 milisegundos, ¿está bien? 240, ese es mi récord. 240 sigue siendo mi récord. Ok. Y ya lo guardó. Entonces, fíjense, voy a borrar todo. Fíjense, espérense muchachos, voy a borrar todo, voy a borrar todo. No quiero que escriban nada, quiero que me pongan atención. Por eso les hice eso. Espérense. Vean esto, y ya no sé cómo regresarme. Ajá, por andar haciendo la maldad, ya no sé cómo regresar. Ya no sé cómo hacer crecer esa ventana. Ok, si no sé cómo hacer crecer esa ventana, muchachos, recuerden que Home Layout Default. Ya está. Pero yo tengo un layout guardado que es el que me gusta usar, que es este. Tarán, ok. Lo que quería decirles es que voy a borrar todo, clear. Voy a borrar CLC. Voy a preguntar quién vive. No vive nadie en la ventana de comandos. Es decir, está ahí en blanco. Quiero cargar un archivo que empieza con el nombre. Primero quiero saber dir tiempos. ¿Cuántos archivos de tiempos de reacción hay? Tengo 2. Y el número mayor es el último archivo. Entonces voy a cargar load, tiempos de reacción, y el número más grande que es 54. No, el punto es nuestro peor enemigo. Porque, porque, porque el punto es la extensión de un archivo. Entonces, vamos a utilizar el comando redondear. Después de datenum, vamos a utilizar el comando redondear para que sea un número entero. Y otra vez, así, muchos el diseño experimental, así es ensayo y de error. Listo, ahora tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Ok, terminé. Ahora dime dir, tiempo. Y aquí está, ese es un número entero. Este archivo lo tengo que poder cargar. Voy a borrar todo, clear, CLC, y luego pregunto quién vive. No vive nadie. Voy a cargar el archivo, luego tiempos de reacción, BDL, y luego pregunto quién vive. Y ahí está, tenemos las duraciones de las pausas y tenemos los tiempos de reacción, que son las variables que nos interesan, que nos interesa guardar. Y ya está, muchachos, en 47 líneas tenemos un experimento en menos, porque empieza en la línea 13 el experimento. Entonces, Doctor, pero con ese redondeo, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo tiene que Este, pasar entre un archivo y otro? Pero como lo vamos a hacer AM y PM, va a pasar suficiente tiempo como para que el número sea diferente. Yo creo. Vamos a probarlo, ¿no? Es una pregunta excelente. Voy a redondear esto. Voy a redondear esto y voy a decir, a ver,
Sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Yo creo que hasta que cambie de qué, de minuto. Ok, vamos a dejar transcurrir el tiempo, vamos a platicar. Y ahorita le preguntamos otra vez de INOM, pero estoy seguro que AM y PM va a ser un número diferente. A lo, Doc, a lo ¿cuántos mejor, ensayos vamos a a lo hacer? mejor no, a lo mejor es un número diferente. A lo mejor, ok, ya sé qué vamos a hacer. ¿Se acuerdan que después del, ahorita contesto tu pregunta, DIR, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4. Lo voy a multiplicar por 10,000. Después de num to string, aquí voy a multiplicar por 1 por 10 a la 4 y eso lo voy a redondear. Esto, por 1 por 10 a la 4. De tal manera, 1 por 10 a la 4. Ajá. Y eso lo va a redondear. ¿Eso funciona? A ver, voy a agarrar este comando aquí. Lo voy a pegar acá. Num to string, ok. 1, 1, 2, 3, 4. Ajá. Este multiplicador va aquí adentro. No, ahí está bien. Ok, mira, ahí ya cambió 87. Yo creo que tiene que ver con los minutos, 88. Tiene que ver con los minutos, sí. No está guardando segundos. Ahí está 89. Tiene que ver con que es como medio. ¿Cuánto pasó? Como 10 segundos. Son como. Voy a multiplicar por 10 a la 5. Ahí está. Aquí está. Ahí está ya. Si lo multiplico por 10 a la 5, guarda con una precisión de un segundo. ¿Se fijaron en eso, muchachos? Es un número gigantesco, pero al utilizar este comando, me aseguro que si pasa por lo menos un segundo entre un ensayo entre un experimento y otro, no vamos a planchar el número anterior. Lo voy a poner aquí. De hecho, es una variable tan grande que le voy a llamar, que le voy a llamar identificador del archivo. El identificador del archivo va a estar definido de esta manera. Y entonces, ya lo definí aquí y le pongo un texto y le digo, evita sobreescribir archivos anteriores. Y entonces el ID del archivo lo voy a poner inmediatamente después de mis iniciales. Y eso debe funcionar. Eso debe funcionar. Entonces, de tarea, muchachos, hagan 200 ensayos AM, 200 ensayos PM. ¿De acuerdo? Van a, Ok. entonces, el resultado va a ser un archivo .mat que va a decir tiempos de reacción, guión bajo, sus iniciales y un identificador del archivo. Y van a ser dos archivos, de hecho. Van a ser dos archivos porque va a ser el AM y el PM. Pero no tienen que preocuparse por ponerle el nombre AM y PM. El identificador del archivo va a ser diferente AM y PM. Y de hecho, si existe la función date to num, debe haber num to date, ¿no? Date to num y num to no hay num to date, no puede ser. No, ¿cómo me regreso? Pues le digo doc, le digo doc, date, num. Es que no es tú, es num date. Ok, vamos a ver, aquí nos va a decir. La ayuda de MATLAB nos va a decir cómo regresarnos de un número a una fecha. Date, num. Está un poco lento el internet, o es mi imaginación. Oh, y de hecho dice que no está recomendado, es datetime. Ok. Hasta abajo viene funciones relacionadas. Date, time, date vector, date tick. Aquí está date, time. Fíjense, aquí está date, time, convert. Aquí está, este es el comando. Este es el comando para convertir de un número
a una fecha. Aquí está, ahí está, ahí está. Entonces, fíjense, el comando date to num me convierte la fecha a un número. Aquí le voy a poner fecha, número, así con mayúsculas. Está grosero, pero quiero que se note. Y aquí le voy a poner fecha número. Ahí está. Es una manera de convertir de número a fecha y de fecha a número. Comando completamente útil. Ahora sí la pregunta, entonces, contesté la pregunta, 200 ensayos AM, 200 ensayos PM. ¿Sí? Y espérense, hay un factor de confusión ahí. ¿Cuál es un factor de confusión? Si hacemos 200 ensayos AM y 200 ensayos PM, todos hacemos eso. ¿Cuál es el factor de confusión? Alguien, muchachos, alguien que sea experto en diseño experimental. ¿Cuál es el factor de confusión si todos hacemos 200 ensayos en la mañana y luego hacemos 200 ensayos en la tarde? Hay un factor que no estamos controlando que va a confundir el efecto de la variable AM-PM, que es el aprendizaje, muchachos. Si siempre hacemos AM y luego PM, cuando hagamos PM ya vamos a haber hecho 200 ensayos AM y vamos a tener más práctica para los de PM que los de AM. Para evitar eso o para controlar esa variable, vamos a arrojar una moneda a cada uno de nosotros y si sale águila, lo hacemos PM y si sale sol, lo hacemos AM. De esa manera, más o menos la mitad de nosotros lo vamos a hacer en AM y la mitad lo vamos a hacer en PM. O sea, el primer bloque va a ser PM o el primer bloque AM. No sé si me expliqué, muchachos. Es decir, determinen al azar si el primer bloque va a ser AM o va a ser PM. Arrojan una moneda, ¿ok? Determinen al azar si su primer bloque va a ser PM o va a ser AM. Está claro que vamos a controlar la variable aprendizaje haciéndolo así. La mitad más o menos de nosotros va a iniciar con PM y la mitad va a iniciar con AM. Y entonces ese factor está controlado. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, muchachos? ¿O ya los perdí para siempre? Sí, No, sí, sí tiene. Ok, ok. Entonces arrojemos una moneda y vamos a iniciar al azar. El primer bloque va a ser PM o va a ser AM. Ustedes determínenlo. Cada quien determínelo, pero que sea al azar. Arrojen una moneda o pregúntenle rand n, ¿eres mayor a 0? Sí, entonces voy a iniciar PM. No, entonces voy a iniciar AM. Ustedes determinen al azar si inician AM o PM, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a saber? Por la fecha, porque estamos guardando ahí la fecha y la hora. Entonces vamos a saber si iniciaron AM o iniciaron PM. Bien, entonces, muchachos, espero que se hayan divertido. Yo me la paso bomba con los experimentos de tiempo de reacción. Entonces vamos a hacer 200 ensayos. Y como tiene una pausa entre un ensayo y otro, pueden tomarse una pausa de unos cuantos minutos, tomar agua, hacer lo que tengan que hacer y continuar el experimento. 200 ensayos no deben llevar más de una hora. No deben llevar más de media hora, de hecho. 200 ensayos hacen menos de media hora. ¿Ok? Y entonces, adelante, los escucho, sí los Sí. escucho. Una pregunta. Entonces, si yo hago 200 ensayos ahorita, cuando me genera un archivo que se llama tiempos de reacción, guión bajo, mis iniciales. Ujú. Y luego lo vuelvo a generar y me genera otro archivo que se llama tiempos de reacción, mis iniciales, con la otra fecha, ¿no? O el otro Correcto, dato. correcto. Esos son los archivos que le tengo o que le tenemos que enviar, ¿no? Ese archivo son los que ustedes me tienen que enviar, dos archivos, uno AM y uno PM. AM y PM determinado al azar. ¿Cuál va a ser el primero? Va a estar determinado al azar. ¿Sí? Chido. Gracias. Exactamente, así como tú dijiste, envíenme esos archivos. Sí. Ahí no puede ser pásame la tarea porque los tiempos de reacción no pueden ser idénticos. Dos personas no pueden tener tiempos de reacción idénticos. Un bloque de 200 ensayos con un tipo de reacción idéntico, pues no puede existir. Puede existir, ¿no? Pero tendríamos que hacerlo. La probabilidad es mayor a 0, pero muy cercana a 0.
Entonces, cada quien haga su experimento. Y fíjense que es un experimento que está definido en 45 líneas de código, utilizando el control de flujo for, utilizando if, indexando los archivos y utilizando el comando save. Esta clase, además de divertida, nos enseñó muchas cosas, display, nos enseñó diseño experimental, cómo controlar variables, qué variables queremos guardar. Esta clase a mí me gusta mucho. Espero que les haya gustado a ustedes también. Sí, gracias. Ok, Sí, entonces gracias, Doc. nos vemos el Estuvo siguiente bueno. jueves de manera presencial, muchachos. Si no es en el aula, ¿cuál tenemos asignada? ¿Aula qué? ¿Qué es la E? Creo que es la E. Si no estamos en la E, nos vamos a la C, porque a veces la E la cierran con llave. Si no estamos en la E, estamos en la D, perdón, en la D. Si no estamos en la E, estamos en la D. O sea, ahí el próximo jueves presencial, los que vivimos en el INB, nos vemos de manera presencial y los que viven fuera del INB, nos vemos por Zoom. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, Bien, muchachos, Gracias. nos vemos el siguiente jueves. hasta luego. Doc. Hasta luego. Gracias. ¿Vale? Gracias. Gracias, Doc.